Imer Noticias presenta. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el lunes 25 de agosto de 2025. Es prácticamente la última semana laboral de este octavo mes del año. Se acerca ya septiembre, que es el mes patrio. Muchos festejos, mucho que recordar, también porque es el mes en el cual se recuerda las tragedias que ha vivido nuestro país a raíz de desastres naturales como huracanes, pero sobre todo por los sismos, pero eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, ahora iniciamos esta, ya prácticamente, como le digo, la última semana de agosto y lo hacemos a tambor batiente. Vámonos con las noticias. Luego de que el gobierno federal eliminara el examen único de ingreso a la preparatoria, 97% de los jóvenes que buscaron ingresar a un bachillerato se quedaron en su primera o tercera opción. Presenta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acciones por la vida y la justicia para proteger a las mujeres de la violencia y reducir las brechas de desigualdad en la capital del país. Este lunes despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tulum el primer avión Embraer que llegó a México para la empresa mexicana el pasado 1 de julio. En el marco del centenario de fundación del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a hacer más accesible el crédito para dejar de ser un privilegio. Este lunes, Ismael El Mayo Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn de 2 cargos de crimen organizado. Además, reconoció sobornos a autoridades mexicanas y actos de violencia relacionados con su organización. Su sentencia quedó programada para el 13 de enero de 2026. El presidente de Argentina, Javier Milei, así como su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fueron denunciados penalmente por presuntos contratos de corrupción a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. La denuncia derivó luego de que se filtraron presuntos audios del director de la agencia, Diego Españolo, quien detalló que piden a las farmacéuticas un 8% de los montos por otorgar contratos con el Estado. 2 funcionarios ya fueron apartados de su cargo. Más de 270 periodistas gazatíes han sido asesinados por las fuerzas de defensa de Israel desde el 7 de octubre de 2023. Este lunes, 2 ataques al hospital Nasser al sur de Gaza asesinaron a 20 personas, entre ellas personal médico, reporteros y civiles. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Es Café Tacuba y este dueto huasteco Aníbal e Iván en uno de sus tantos conciertos de esta icónica banda mexicana Café Tacuba, y una canción que se la habrá identificado, ojalá que lleva café en el campo. Y le escuchamos nada más por el puro gusto de que nos acompañe usted en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a través de nuestras transmisiones en internet. Estamos muy contentos, felices de que nos acompañe en jornadas que pueden parecer un poco difíciles en materia informativa. El mundo sí no necesariamente se encuentra en su mejor momento, no solamente en con lo que sucede en Medio Oriente, en Gaza, lo que sucede
en Europa, donde pues han decidido quitar la última barrera que existía, el último muro físico entre España y Gibraltar, mientras le ponen muros virtuales, policíacos y también mortales a la migración. Lo que sucede en Estados Unidos con la persecución hacia las personas migrantes y este intento de avanzar hacia atrás, de recorrer el país al siglo XIX, porque la Edad Media les quedaría, pues digamos que muy liberal para lo que quieren hacer en Estados Unidos y en México, que tiene sus adeptos, sus discípulos, que hacen todo lo posible por hacerse recordar los orígenes por los cuales desde hace ya algunos años decenas de millones de mexicanos decidieron que no querían más a estos personajes en el poder. Todo esto sucede en el planeta, pero pues siempre es necesario darnos un pequeño respiro y escuchar un ratito de unos segunditos, aunque sea, de buena música, y qué mejor hacerlo con esta gran combinación, la música huasteca y el enorme grupo Café Tacuba. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X, antes Twitter, y en Threads, en Hilos. O bien nos puede mandar videos, mensajes, fotos, lo que usted guste, y mande a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica en X como @najarnajar. Ya sabe que todos sus mensajes, críticas, sugerencias de temas, lo que usted guste y mande es muy, muy bienvenido, porque somos radio pública que la hacemos para usted. Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha en toda la República Mexicana y más allá de nuestro país a través de nuestras transmisiones en Internet. El Sistema Nacional de Noticiarios trabaja día y noche para mantenerla muy bien informada, informade. Ya me vi un poquito exagerado con este lenguaje inclusivo, pero es que la verdad tratamos nosotros de tener esta conciencia de que todas, todos, todes somos necesarios en esta sociedad y por lo tanto aquí en Imer Noticias todos tienen un espacio. De parte de Rafael Rosales en la producción, de José Luis Plasencia en la producción, le manda también un abrazo, y en los micrófonos Alberto Nájar. Comenzamos. No habrá rechazados en prepa, asegura Sheinbaum. Efectivamente, esta mañana en Palacio Nacional se presentaron detalles del examen del proceso de ingreso a la preparatoria, al bachillerato en todo el país. Es un tema que en Ciudad de México tuvo la característica que se eliminó este examen que se aplicaba a través de la Comipems, este comité que se encargaba de la evaluación de todos los estudiantes que pretendían entrar a alguna prepa, algún CCH, algún colegio de bachilleres, a una escuela técnica, que tenían que cumplir con el requisito de pasar este examen, y esto implicaba de suyo propio pues un proceso de selección que no siempre era el más justo. ¿Por qué? Pues porque se tenía la posibilidad de que los estudiantes fueran asignados a las escuelas que no querían entrar. Esto supuestamente con base en las calificaciones que tenían en este examen, lo cual implicaba de suyo propio ya un acto de discriminación. Implicaba que había escuelas mejores que otras, lo cual no necesariamente es así. Este examen fue eliminado ya, y ahora pues prácticamente todos los estudiantes se quedan en la escuela que
eligen, lo cual tiene sus implicaciones, de lo cual hablaremos en unos minutos. Pero antes vamos a escuchar a nuestro compañero Abie Vargas. Abie, buenas tardes, cuéntanos qué pasó en Palacio Nacional. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente, buenas noticias y mejores pues para los jóvenes que quieren continuar sus estudios y para sus familiares, pues luego de que el gobierno federal eliminara el examen único del Comipems para ingresar a una preparatoria, pues 97% de los jóvenes ingresaron a un bachillerato entre su primera y tercera opción. Recordemos, Alberto, que el gobierno federal implementó la plataforma miderechomilugar.gov.mx, en donde pues se les asigna una preparatoria sin realizar este examen. Solamente y recordar al auditorio que la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional pues mantienen su examen para el ingreso. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que 272,793 jóvenes pues buscaron ingresar a una escuela preparatoria, de los cuales 111,335, es decir, 40.8%, lo hizo a través de esta modalidad sin examen. 37,234 en la modalidad de examen único, es decir, el 13.7%, y 124,224 en pase directo o examen, es decir, pues mezcló estas dos opciones. El secretario de Educación destacó que además con la eliminación pues de este examen único, 15,000 jóvenes más, es decir, adicionales, participaron en esta modalidad de asignación, es decir, pues que incentivó a muchos más jóvenes a ingresar al bachillerato debido pues a que ya no iban a ser rechazados. Escuchemos. ¿Cuál era el objetivo? Que los jóvenes decidieran con libertad a qué escuela querían, qué preparatoria ir, que quedaran máximo entre su cuarta o quinta opción. Y la idea detrás es que si eliges tú la prepa en la que quieres estar, pues la probabilidad de que te quedes ahí a terminar es mayor, de que estés contento, de que estés a gusto, de que estés cerca de tu casa. Y esa fue la tesis con la que trabajábamos. En el Comipems, el 26-28% de los jóvenes quedaba en la primera opción que elegía. Y bueno, Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, destacó que los estudiantes pues tienen derecho a la educación y que no se necesita pues ponerlos a competir en este examen único que ya, recordemos, se eliminó, por lo que después, y este dato es importante, Alberto, que después de casi 30 años se modificó la modalidad de asignación. Escuchemos a la subsecretaria. Tuvimos 29 años de un ejercicio de un examen único para la asignación de los lugares en las escuelas para toda la zona metropolitana, 22 municipios del Estado de México y la Ciudad de México, una de las matrículas más grandes del país que definía quién iba a estar en función de los resultados de un examen. Esto generaba mucha angustia en las adolescencias y lo que la presidenta nos indicó es que los niños de los 15 años, porque además están haciendo su examen cuando salen de la secundaria. Pensemos que tienen entre 14 y 15 años. Las personas, los chicos, las chicas, a los 14, 15 años necesitan un sí, no necesitan ponerlos a competir injustamente por algo que es su derecho. Y por eso le pusimos a esta plataforma, que es un nuevo mecanismo, Mi Derecho, Mi Lugar. Y bueno, la subsecretaria de Educación Media Superior destacó los buenos números, pues 97.4% de los estudiantes que se registraron a esta plataforma pues se quedaron en su primera y tercera opción que eligieron, y señaló que 68% de estos alumnos pues que se quedaron en estas escuelas pues quedaron a menos de 5 kilómetros de distancia entre su casa y la escuela. Y pues bueno, también creo que todos conocemos algún familiar, algún amigo que vive en el Estado de México, en Tecámac o en otro tipo de municipio lejano a la ciudad y viene hasta acá, hasta alguna delegación como Gustavo Madero, Cuauhtémoc, a seguir estudiando y pues se hacen hasta 2 horas de camino. Escuchemos a la subsecretaria. Muy bien, en función de estos resultados tuvimos estos datos que nos parecen muy alentadores. Efectivamente, como ya se señaló, el 97.4% fueron asignados entre su primera y su tercera opción, de los cuales, y no es menor, de verdad, el 68.4% fueron asignados en la escuela que ellos decidieron siendo su primera opción, el 21% en la segunda y por lo tanto tenemos el 97.4%.
Y bueno, la subsecretaria mencionó que pues la plataforma estará nuevamente abierta del 21 al 28 de agosto para aquellos pues estudiantes que no pudieron ingresar, estos 12,000 estudiantes que no fueron asignados a una escuela debido pues a que escogieron la modalidad de entrar a la UNAM o al Politécnico. Y pues será abierta otra vez la plataforma que es miderechomilugar.gov.mx para que puedan inscribirse y puedan tener a un ingreso a un bachillerato. Además, y estos números también son de recalcar, Alberto, que señaló que la diferencia de Comipems en 2024 con esta modalidad de examen único que implementaba, el 26.2% solamente se quedaron en su primera opción, mientras que con la eliminación de la prueba este año fueron 68.4% y entre su sexta y 20 opción con el examen de Comipems se quedaron 31.4%, mientras pues que en esta nueva modalidad pues ningún estudiante estuvo en esa posición. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues destacó la implementación de la plataforma y la eliminación del examen único, pues aseguró que es un derecho al acceso a la educación de todos los jóvenes. Escuchemos a la presidenta de la República. Importantísimo, no hay rechazados, se acabaron los rechazados. Fíjense qué importante. El presidente López Obrador hablaba mucho de cómo a los jóvenes les llamaron en el periodo neoliberal ninis, ni estudian ni trabajan. Pero una palabra todavía quizás más fuerte, es rechazado de esta escuela, generando una frustración, un entendimiento de por qué. Y bueno, Alberto, pues recientemente, como bien lo mencionabas al inicio, pues el gobierno federal anunció la homologación del plan de estudio en los bachilleratos, el cual pues recordemos también a los padres de familia, a los jóvenes que nos están escuchando, pues que está avalado por universidades como la UAM y la UNAM, que son las universidades pues más importantes del país. Esa es la información, Alberto. Ahí está la información muy puntual. Gracias, Xavier Vargas. Estamos pendientes y buena tarde a todos. Buena tarde también para ti. Mire, este es un dato importante. Más allá de que se haya eliminado este requisito de presentar un examen que, como le comentaba hace unos minutos, representaba ya de suyo propio un acto de discriminación, un acto también, una especie como de sedazo, es decir, que se quedaran solamente los que se decidiera a partir de este tema, de este examen, también implicaba que se condenaba a muchos estudiantes pues a abandonar la preparatoria. Por eso es que son los altos índices de deserción que se presentaron en los gobiernos anteriores a 2018. Hoy se puso en claro, por ejemplo, lo que solía ocurrir, y seguramente usted que nos escucha le habrá tocado conocer alguno de estos casos, en el sentido de que los jóvenes anotaban sus primeras opciones donde querían estudiar, la número 1, 2, 3, y pues tenían que llenar 20 lugares en esta petición. Y había casos en los cuales a los jóvenes les asignaban en el lugar 20, en el lugar 15, que era totalmente distinto. Es más, algunos ni siquiera tenían ni idea porque lo ponían porque tenían que llenar estos requisitos y pues era el lugar que les tocaba y no había forma de apelar, no había con quién hablar. No había forma de explicarle, de decirle, oiga, esta preparatoria, esto que le pusieron a mi hija, a mi hijo, pues le está como a 30 kilómetros de donde vivimos, es imposible. No había manera de hacerlo. ¿Cuál era el resultado? Que simplemente pues no tomaban la opción y se quedaban un año a la espera de hacer el examen nuevamente. ¿Qué pasaba en este año? Pues muchos se dedicaban a trabajar, pero otros simplemente caían en la posibilidad de enrolarse en alguna actividad, no necesariamente la que les conviene a los adolescentes. Y por eso también este alto índice de jóvenes que empezaron a enrolarse en las filas de la delincuencia. ¿Cuál es uno de los temas que implica el que se haya establecido este sistema para elegir la escuela en la cual estudiar? Bueno, uno, que los chavos van a estar en la escuela que eligieron, lo cual ya implica de suyo propio un compromiso, una responsabilidad y también, ¿por qué no?, hasta un gusto de ir al lugar a donde quieren estar. Dos, van a estar en lugares cercanos a sus casas.
¿Esto qué significa? Que se elimina este riesgo que había todavía hasta hace unos años, en el sentido de que había chavos que pasaban hasta 3 horas para poder llegar a su prepa o al lugar donde estaban estudiando, un trayecto muy, muy largo donde podía ocurrir cualquier cantidad de situaciones y que además, imagínense, llegar a estudiar después de 2 horas en el camión, sí era muy, muy complicado y esto contribuía, por supuesto, a la deserción escolar. Pero también, y que creo que también esto es importante y no hay que perderlo de vista, desde que se cambia este método de elección de ingreso a la educación media, esto implica de suyo propio destruir un modelo mediante el cual desde el poder se miraba a los jóvenes, porque curiosamente en los gobiernos del PRI y del PAN se tomó la decisión de no construir más prepas públicas, de limitar el ingreso a estos sitios a partir del esquema de la competencia, como era el caso del famoso Comipems. ¿Y esto qué significaba? Que se condenaba a cientos de miles de estudiantes, de jóvenes, a no estudiar y dejaban totalmente sueltos ahí sin ninguna otra alternativa. Se decidió no construir más preparatorias a pesar de que se sabía que México estaba en pleno proceso del famoso bono demográfico. Es decir, que se tendría una cantidad importante, el pico más alto en la historia de México, de jóvenes que estaban ya en el ejercicio de sus decisiones y también a la vera de ingresar a la población económicamente activa. A pesar de eso, que es un dato muy real, se tomó la decisión de abandonarlos, de dejarlos al garete, a su suerte, básicamente. Y esto que le cuento era muy común en las ciudades, pero imagínese usted en las zonas rurales o en las ciudades medias, donde además de todo esto que le cuento, existía un proceso de deterioro del tejido social, producto de la decisión de los gobiernos del Partido Acción Nacional, pues de emprender una guerra en contra de algunos carteles de la droga, lo cual desató una escalada de violencia brutal. Y muchas de las víctimas de esta guerra de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa fueron jóvenes. Muchos fueron jóvenes. Las historias que ahora quieren hacer como que no existieron, que quieren que se olviden, hablan de aquellos tiempos en 2011, 2009, 2010, en los cuales llegaban los grupos delictivos y se llevaban a todos los jóvenes que encontraban en las calles de algún barrio. Los obligaban a trabajar para ellos por la fuerza. Los convertían en niños soldado. Y también ese eufemismo que se hablaba de cuando se contaban en los medios de comunicación dedicados a ocultar en parte estas noticias, pero que se hablaba de los casos de los niños sicarios, era una manera de no hablar de la realidad que existía en ese entonces en México, porque las palabras definen. Si se les hubiera dado el nombre que corresponde a lo que ocurría en México, es decir, eran niños soldado, porque para eso eran entrenados. Exactamente el mismo método de entrenamiento que tenían los niños soldado en Uganda o en algún otro país de África o en su momento en Serbia, era el que aplicaban los carteles de narcotráfico en México. Y la diferencia está en que si se hubiera adoptado por el gobierno del PAN o del PRI este término como correspondía, hubiera obligado al Estado mexicano a aceptar o hubiera sido obligado más bien a que aceptara una intervención de Naciones Unidas, porque el caso de los niños soldado está penalizado internacionalmente por todos los protocolos de paz a los cuales México ha firmado todos y cada uno. Por lo tanto, no le convenía a los gobiernos de entonces el hablar de la realidad, no les convenía decir que eran niños soldado y por eso les decía niños sicario, para que no existiera aquí una condena internacional como de hecho se empezó a plantear en el periodo que usurpó la presidencia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Por eso es el cambio importante de esto, no es nada más el hecho de que se haya eliminado el requisito de examen a la preparatoria, no, es la mirada desde el Estado mexicano, desde el gobierno de México, de tener a los jóvenes con todos sus derechos como parte de la población,
como necesitados del apoyo de la autoridad y también como el futuro de miles, de cientos de miles de familias. La educación se ve ahora como un derecho que no tiene discusión y no como antes, que era sujeto por lo menos a la competencia, a entrar solamente los que supuestamente eran los más aptos y a condenar a cientos de miles a un destino absolutamente incierto. Y en esta condena, además, el Estado mexicano les añadía la revictimización, porque no olvide usted que fue un ex rector de la UNAM, el que les llamó ninis, que ni estudian ni trabajan. De ese tamaño era la forma en la cual se veía desde el Estado mexicano a los jóvenes, a los cuales ahora se les reconoce todos sus derechos, entre ellos el de recibir educación gratuita y de calidad. Y los números están allí. Los niveles de deserción en la educación media superior, en el bachillerato, han cambiado por completo. Ahora el nivel de deserción es mínimo comparado con lo que ocurría en otros momentos. Por eso es que no es nada más el tema de que desapareció el Comipems o de que se construyen más preparatorias. Es un paradigma distinto el que ahora se aplica y que tendrá necesariamente resultados diferentes a los que hubo en los tiempos en los cuales los jóvenes eran criminalizados, y si eran jóvenes de escasos recursos, estaban prácticamente destinados a perder la vida, ya sea a manos de la autoridad en un momento de los años 80 o 70 o de la delincuencia, obligados por un modelo policíaco aplicado desde el poder, porque así fue como ocurrió. Las miles de víctimas jóvenes, entre ellos de adolescentes, fueron resultado de una política de seguridad aplicada por los gobiernos anteriores. Y ya que estamos en temas de educación, bueno, el secretario de Educación, Mario Delgado, habló sobre un tema polémico también de los últimos días que tiene que ver pues con los libros de texto gratuito para la primaria, para el ciclo escolar 2025-2026, y que fueron motivo de una sanción. De esta manera vamos a ponerlo, de la todavía activa Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la ministra presidenta Norma Piña, que decidió otorgarle un amparo a Lorenzo Córdoba, que fue presidente del Instituto Nacional Electoral, quien promovió esta protección de la, vamos a llamarla así, de la justicia, porque fue exhibido en un acto de discriminación brutal, cuando se burló arteramente de personas de un pueblo originario que fueron a pedirle ayuda como presidente del INE. Este episodio vergonzoso de la historia de la política mexicana quedó allí anotado en los libros de texto gratuito. Y Lorenzo Córdoba, en ese afán de que no se sepa lo que hizo, de tratar de borrar la verdad, se amparó, y la corte de Norma Piña, pues decidió protegerlo para que se borrara la historia. En ese sentido, el secretario de Educación dijo que ya se distribuyeron los 170 millones de libros de texto gratuito para el ciclo escolar, que va a iniciar ya en una semana, ya en septiembre inicia, y dijo que en esta edición ya no hay errores. Se han distribuido ya 170 millones de libros de texto gratuito. Vamos a iniciar el ciclo escolar con todas y todos los libros en las escuelas. No va a haber ningún retraso. Ya terminamos la distribución y estamos listos para el lunes. Pero ya este es el tercer año de la nueva escuela mexicana. Entonces los libros siempre se han revisado. No hay errores que corregir. Eso fue en la primera edición, que hubo mucho debate en torno realmente a cuestiones muy pequeñas, pero son muy buenos libros de texto, han sido muy bien recibidos por los maestros y las maestras, son contenidos nuevos, se apoya el desarrollo de proyectos, lo cual refuerza la autonomía profesional docente, que es parte del corazón de la nueva escuela mexicana. Tenemos muy buenos comentarios de los maestros, de las maestras, de los libros, entonces no es que haya errores que haya que corregir. Por ejemplo, la parte de matemáticas, le pedimos al CINVESTAP, que tiene un área especializada en la enseñanza de matemáticas, y las observaciones fueron menores. En general, los libros están contemplados para desarrollar ciertas habilidades y conocimientos a los niños y a las niñas. Entonces, hay una permanente revisión, pero no es que tengas errores y tengas que estarlos corrigiendo, ¿no? Y sobre el tema que le comentaba hace un minutito, esto fue lo que dijo el secretario de Educación.
se atendió, aunque no va a borrar el hecho ahí de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto. Es decir, si va a seguir apareciendo su nombre tal cual como está. Ya no, pero el hecho ahí está. Ahí está, el hecho va a quedar registrado de la manera en la cual ocurrió para que se atendiera esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ayudarle a Lorenzo Córdoba a tratar de borrar la historia. Es parte pues de lo que se presentó en la conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional. Nada más comentarle, mañana se va a presentar ahí mismo en Palacio Nacional pues detalles sobre cómo va a ser el nuevo marco curricular para el bachillerato, la educación media superior, que es el preámbulo para la universidad, las escuelas técnicas ya al nivel profesional. El número de personas, de jóvenes que están actualmente en las preparatorias ha crecido en los últimos años, lo cual es siempre una buena noticia. Presentan alerta de género en Ciudad de México. Y vamos a otros temas vinculados con la Ciudad de México, pero que también tienen su relación. Se ha presentado este lunes por la jefa de gobierno, Clara Brugada, una alerta de género para proteger a las mujeres de la violencia y aumentar la seguridad, particularmente hacia las más jóvenes. Nuestra compañera Guadalupe Franco estuvo muy atenta a esta información y nos cuenta. Guadalupe, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una serie de acciones para fortalecer la alerta de género a fin de garantizar la protección de las mujeres en la capital del país. Esto como parte de la política que impulsa su administración para combatir la violencia contra las mujeres y reducir las brechas de desigualdad y el acceso a la justicia en la Ciudad de México. Previo a esta conferencia que encabeza esta tarde en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno además destacó que como parte de esta política se logró reducir en 50% el delito del feminicidio en la Ciudad de México. Vamos a escucharla. Y seguimos trabajando mucho para que esta ciudad cada día sea más segura. El día de hoy vamos a presentar la alerta de género para la Ciudad de México. Han disminuido en 50% los feminicidios en esta ciudad y tenemos que seguir luchando para erradicarlos. Así que por eso el día de hoy vamos a presentar la alerta de género para la Ciudad de México. Mencionarte que dentro de esta política se contempla además ampliar de 30 a 75 las unidades policíacas para atender el llamado de auxilio por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Cabe recordar que la jefa de gobierno ha garantizado en distintas ocasiones que su administración seguirá trabajando para que la Ciudad de México sea más segura para mujeres, niñas y adolescentes. Alberto Auditorio, mi reporte. Ahí está el reporte. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Y en este momento está la presentación de esta alerta de género. Vamos a escuchar unos segunditos. Se encuentra en el uso de la palabra Berta Alcalde Luján. Ella es la fiscal de justicia de Ciudad de México. También en la unidad de asuntos internos, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría, ¿no? Hay un área específica que ve estos casos en concretos para asegurarnos de dar resultados. Y estamos, muy importante, mejorando las condiciones de mujeres policías, así como brindando oportunidades para acceder a puestos de mando, que esto está relacionado. Hay ya 342 investigaciones abiertas a las cuales estamos dando prioridad desde la Fiscalía General de Justicia. Tenemos áreas específicas donde ven estos temas delicados que por el perfil no requieren ser tratados también pues con mucha cautela y mucho sigilo en la investigación. Hay 283 quejas que se están procesando, así como 167 quejas administrativas que también a las cuales también se están dando prioridad. Siguiente. Y la siguiente acción de la alerta tiene que ver con mejorar la atención en relación al combate a la violencia familiar. Fortalecer la investigación en los casos de violencia familiar. Desafortunadamente este delito se sigue presenciando en los núcleos
núcleos familiares, ¿no?, de las periferias, pero en general de toda la Ciudad de México, y necesitamos hacer un esfuerzo en común. Primero, para fortalecer la investigación, pero segundo, para prevenir este fenómeno delictivo que se sigue presenciando. De manera muy concreta, ¿qué incluye esta acción de la alerta de género relacionada con violencia familiar? La aplicación de tamizaje de riesgo para poder identificar los casos más críticos. Por más que nosotros tengamos medidas de protección y avancemos hacia mejorar las medidas de protección, cuando hay casos críticos necesitamos identificarlos para judicializar esos casos de manera inmediata y en los casos que se requiera poder solicitar al juez la prisión preventiva. Segundo, la creación de la agencia para casos de víctimas en riesgo crítico o severo. Hay un mundo de denuncias que se reciben en la Fiscalía General de Justicia todos los días relacionadas con violencia familiar. Necesitamos poder primero identificar los casos de violencia familiar que son casos relacionados con violencia de género. Hoy en día, el tipo penal de la Ciudad de México... Es pues la fiscal general de Justicia de Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, en la presentación de la alerta por violencia contra las mujeres en Ciudad de México. Una serie de acciones fundamentales para reducir el índice de violencia en contra de las mujeres en la capital del país y establecer, a partir de la creación de instituciones o de figuras como las que acabamos de escuchar, un sistema más efectivo para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia en sus distintas modalidades. Una de ellas, como escuchábamos hace un minutito, de violencia intrafamiliar, que es donde se requiere de pronto una ayuda fundamental de entrada para que el agresor salga del domicilio. Las mujeres no tienen por qué abandonar su casa, se tiene que largar el agresor, se tiene que ir directito a donde le corresponda. Y en segundo lugar, tiene que existir un acompañamiento permanente a las víctimas y ese tiene que estar brindado por el Estado. Seguiremos en el tema un poquito más adelante. Por lo pronto, vamos a otras noticias. Miles piden juzgar a Lili Téllez. Y no es, ahora sí que no es fake news. En la plataforma change.org existe desde hace algunos días una petición promovida para que se desafore, para que se le quite la protección, la inmunidad de la que goza Lili Téllez, que es senadora plurinominal, es decir, no hizo campaña, no votó nadie por ella, pero está en el Senado de la República. Esta petición suma hasta hace unos minutos 329,403 firmas de apoyo. 329,403 firmas de apoyo para que la senadora Lili Téllez sea sometida a un proceso de juicio político y se le retire la inmunidad de la que goza para que pueda ser eventualmente, si es el caso, sujeta a alguna investigación judicial por su posición la posición que ha tenido en televisoras estadounidenses y también en redes sociodigitales y en reuniones con grupos políticos de ultraderecha para que se lleve a cabo una intervención estadounidense en territorio mexicano. Lo que Lili Téllez ha solicitado es que exista una acción directa, que puede ser militar, que puede ser de sanciones comerciales o de cualquier otra naturaleza de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump en nuestro país, lo cual contraviene las leyes mexicanas y podría ser sujeto de una pesquisa judicial. Por lo pronto, el tema llegó de nuevo a Palacio Nacional, a la Conferencia del Pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que ella haya solicitado el desafuero de la senadora Lili Téllez, como está afirmando esta senadora en las entrevistas donde fue a victimizarse, fue a decir que la quieren meter a la cárcel. La presidenta Sheinbaum destacó que en su gobierno no hará lo que hizo el de Vicente Fox Quesada, quien abiertamente promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador para tratar de impedir que contendiera por la presidencia de la República en los comicios de 2006. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Este fin de semana estuvo nuevamente la senadora Lili Téllez en Fox News. Dio una frase que me llamó la atención. La voy a leer textualmente. Ante la pregunta de si tiene miedo por su vida, dijo: sí tengo miedo por mi vida y la presidenta me ha amenazado para proceder penalmente con una persecución, sacarme del Senado y meterme en la cárcel. ¿Es eso verdad, presidenta? No, falso. El viernes, ¿no? Fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal, no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo: no, yo solo dije ayuda, no dije intervención. Pero de todas maneras, dije, no me parece correcto. Y de ahí pues ya hubo todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién, porque las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir a exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerle en su contexto. Pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando poner un... No, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen. Exactamente, es importante que se sepa quién es quién. Lili Téllez es una senadora que llegó a la Cámara Alta en el 2018, justamente apoyada por el partido, la coalición que llevó al presidente López Obrador al gobierno de nuestro país, por Morena y sus aliados, pero al poco tiempo traicionó al movimiento que la llevó a ese escaño y pues se convirtió en una opositora más bien estridente, porque no ha presentado una mayor cantidad de iniciativas. De hecho, no se le conoce alguna iniciativa importante. Se le conoce más por la manera en la cual se comporta dentro de la Cámara de Senadores y que ha recibido el apoyo de grupos conservadores, por decir algo, y de grupos empresariales, particularmente de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Recuerde usted, es el mayor evasor de impuestos de nuestro país, que pues es el patrón, es el jefe de Lili Téllez. Lili Téllez era conductora, era locutora de TV Azteca. Y de ahí salió a la fama por un supuesto atentado en los años 90 que nunca quedó comprobado que haya existido y que la única certeza es que no era, si es que ocurrió, es que no era dirigido en contra de ella, sino a una persona de la cual era muy cercana y que estaba vinculada con la delincuencia organizada en su momento. Bueno, pues Lili Téllez ahora ha llamado la atención, además de los escándalos que hay en el Senado de la República protagonizados por ella, pues por sus apariciones en las cadenas de televisión estadounidenses más cercanas a Donald Trump, en donde ha pedido abiertamente que exista una intervención de Estados Unidos en nuestro territorio. Se ha puesto esta petición en la plataforma change.org para que sea sometida a un proceso de desafuero. Esta petición, que ha sido firmada ya por 329,403 personas, pues establece que Lili Téllez, la senadora, se ha convertido en la esencia de la traición a la patria al invitar al gobierno de Estados Unidos a intervenir en México. Se señala que anteriormente traicionó los principios por los que fue electa al afiliarse al Partido Acción Nacional y darle espalda al programa político de la coalición que la llevó al Senado de la República. El creador de esta petición es Demián Duarte, quien se describe como un periodista sonorense con más de 30 años de experiencia. Usted seguramente lo conoce, es uno de los personajes que van a la mañanera, a las conferencias de prensa en Palacio Nacional. Estas 329,000 personas que han firmado la petición son más de los militantes del Partido Acción Nacional, al cual pertenece Lili Téllez, que según los datos van entre 277,000 a 316,000 personas. Son más las personas que quieren que se desafore a Lili Téllez de los que la apoyarían, que son los militantes de el PAN. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pues reiteró que hay unidad en su movimiento. Esto a propósito de las declaraciones que hubo
que hubo en el Senado de la República del senador Gerardo Fernández Noroña, ya que andamos ahí en el Senado de la República, y la presidenta Sheinbaum dijo que el movimiento político que encabeza está en unidad. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. El senador Gerardo Fernández Noroña declaró en una entrevista que advierte una fractura interna dentro del movimiento de la 4T porque lo ve natural en un movimiento político de la dimensión a la que ha llegado pues la Cuarta Transformación, y además consideró, cito textual lo que dijo, la oposición fuerte va a salir de dentro de nuestro movimiento. ¿Coincide usted con esta afirmación del senador? No coincido para nada. Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha. Entonces no coincido en nada de lo que dijo. ¿Le genera alguna inquietud este tipo de afirmaciones? En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, pues no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos temas en el Senado de la República. Ya esta semana tiene que elegirse a quien va a suceder al senador Gerardo Fernández Noroña al frente de la Cámara Alta. Y a propósito de este affair que protagoniza Lili Téllez, vamos a conversar en este momento con el abogado Andrés García Reper, es abogado constitucionalista. Andrés, buenas tardes, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal? Ahí tenemos una comunicación. Dame un segundito, Andrés, porque te estamos perdiendo en esta llamada telefónica que ya ve cómo es el teléfono. De pronto inicia bien el enlace, pero cuando pasan unos segunditos algo sucede que no funciona. En lo que reconectamos a Andrés Reper, al abogado Andrés Reper, déjeme comentarle que a propósito justo de toda esta controversia política que hay alrededor del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy el Universal publica una encuesta elaborada por Buendía y Márquez. Ahorita le voy a dar el porcentaje de apoyo que seguramente no les gustó nadita ahí al dueño del Universal, al señor Ili Ortiz. Andrés, ahora sí te tenemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a tus órdenes. Gracias. Pues nos gustaría saber cuáles pueden ser eventualmente las implicaciones legales que tendría la posición política que ha planteado una senadora de la República con toda la responsabilidad constitucional que esto implica en el cargo. ¿Qué consecuencias podría haber de estas declaraciones de pedir una abierta intervención extranjera en México? Bien, el artículo 123 del Código Penal establece cuál es el catálogo de conductas que se consideran traición a la patria en su vertiente de alta traición. Y entre ellas, bueno, está ofrecer desde luego espacio físico para tropas extranjeras, fungir una especie como de espía, ocultar planes, servir como enlace para planes de invasión, etcétera. Y hay una que dice que es que solicite la intervención. Bueno, entonces, en buen español, decir que la ayuda que Estados Unidos proporcione a México para la lucha con el narcotráfico es bienvenida, cuando también se está diciendo que el gobierno de México está involucrado con el narcotráfico, es equivalente a solicitar la intervención. Por lo tanto, sí se puede interpretar, por lo menos por algún potencial denunciante, como que es una actitud que implica una alta traición a la patria. Ahora bien, como se considera un delito federal, como cualquier otro delito, cuando algún legislador que goce de fuero presuntamente lo haya cometido, se tiene que solicitar su desafuero o algo que se llama en derecho constitucional la declaración de procedencia, para que se pueda iniciar una investigación de índole penal respecto de la conducta de un legislador, porque si no, no puede ser investigado. Ahora, hay una corriente que dice, a ver, los legisladores no pueden ser reconvenidos, o sea, cuestionados por lo que opinen. Ojo, por lo que opinen cuando están dentro del Congreso, en la sesión pública. Cuando están fuera del Congreso, lo que están diciendo es, por favor, vengan a ayudarnos, es bienvenido una intervención extranjera. Bueno, no es que no esté dentro del límite de la expresión, claro que está dentro del derecho que tiene de decirlo, pero tiene consecuencias. Sino el derecho de la libre expresión de los legisladores, pues podría interpretarse como que
cualquier legislador puede llamar a la rebelión, a las armas, ¿no? O ser un poco más específico respecto de invitar a una potencia extranjera. ¿Y qué tal si les dice, y les ofrezco mi casa o mis terrenos para que pongan sus tanques, o les ofrezco un muelle privado para que atraquen sus barcos? Y que alguien dijera, ¿forma parte de la libertad de expresión legislativa? Pues no. Toda libertad de expresión desde el punto de vista de un servidor no es absoluta. Ninguna de las libertades de expresión, la propia Constitución les establece límites, y el derecho de inviolabilidad de las opiniones pues se refiere cuando están señalando propuestas, denuncias de actos de corrupción, pero por supuesto que no puede ser protegido por el fuero constitucional una invitación abierta a que un país intervenga a ayudar cuando lo que estás diciendo es que el gobierno mexicano no es capaz y que está involucrado en el narcotráfico. Ahora bien, también escuché que la presidenta de la República dijo, bueno, por nosotros desde luego no hay ninguna intención, y claro, se entiende, ¿no? El gobierno no tiene intención de perseguir, pero yo creo que muchos ciudadanos indignados sí podemos solicitarle a los diputados que se inicie, por lo menos que se presente un punto de acuerdo para que se discuta la viabilidad de una declaración de procedencia, porque ofende a los mexicanos. Y es que esta persona, esta senadora, yo creo que su comportamiento no tiene que ver con una posición política, sino que confunde la farándula y el escándalo y las notas de color que le llaman con hacer política, porque su objetivo es justamente decir estas cosas para crear indignación y después victimizarse y decir que se le está persiguiendo. Entonces es una actitud deshonesta, o sea, no es una propuesta de mejora legislativa, no habla de los planes y programas, simplemente su trabajo es vociferar de forma estridente. Entre más insultos y más provocaciones haga, llama la atención. Ella creció en los medios, está acostumbrada a que el modus operandi o la manera en que ellos consideran que son pertinentes y vigentes es llamando la atención, provocando escándalo y ganar reflectores. Pues se equivoca de foro, porque eso lo podría hacer cuando era periodista en SDP Noticias o en TV Azteca, que por cierto sigue colaborando para ellos, ¿no? Creo que es alguien que tiene la función de provocar y de causar escándalo para jalar votos. Es un plan de las derechas siempre generar rijosidad, rispidez y un ambiente de desasosiego, de zozobra, porque eso siempre habilita la posibilidad de propuestas que son radicales, que son de ultraderecha, como Bolsonaro, Milei, Trump, Bukele, etcétera, y este tipo de conversaciones pues lo provocan. Entonces creo que primero que no debemos tomarla digamos en serio como alguien que está provocando una discusión seria para resolver los problemas. Segundo, creo que sí hay que tomar en serio sus provocaciones y que la gente está bien que solicite que un diputado, porque todas las iniciativas deben ser promovidas por diputados o por senadores en su caso, pues que algún diputado promueva que se abra la comisión instructora para ver si hay lugar o no a determinar que merece la pena que se investigue por esas declaraciones presuntamente constitutivas del delito de traición a la patria. O sea, no se le está juzgando, simplemente se considerará si es pertinente o no desaforarla, quitarle el fuero para que pueda ser investigada. Y probablemente es investigada por la Fiscalía y dice, no alcanzan los elementos, no se llenan los extremos que la ley establece para considerar que ha cometido ese delito. Perfecto, entonces puede regresar a continuar. Es el procedimiento democrático. No sería la primera vez que a un legislador o que a un político mexicano se le somete a ese tipo de procedimientos. El propio Andrés Manuel fue sometido, el exgobernador de Tamaulipas también. Sí, Andrés, entonces es importante esta puntualización porque el argumento del Partido Acción Nacional al cual pertenece esta senadora señala la inviolabilidad de su derecho a expresar libremente lo que ella piense, pero nos has señalado muy bien que se refiere a cuestiones que te atañen a su tarea legislativa, porque además, según recuerdo, el fuero tiene límites también, Andrés. Si se comete algún delito grave, sí tendría que la posibilidad de ser sujeto a un juicio político para quitarle el fuero a un legislador, Andrés. Sí, en general el fuero protege de manera genérica
pero se quita si alguien es presunto delincuente, si consideran sus pares que merece iniciarse una investigación, se le retira el fuero para que esa investigación inicie, independientemente de la gravedad del delito. Lo que sí establece la Constitución es que si se sorprende a un legislador en flagrancia, ahí no opera el fuero. Por ejemplo, imaginemos un legislador asesinando a alguien con un arma de fuego o atropellando a alguien, etcétera. Bueno, ahí es inmediato, no tendría esa protección porque se le descubriría en flagrancia. Pero en este caso, esa inviolabilidad tiene que ver con que las opiniones en el ejercicio de su función, o sea, en el pleno legislativo, no sean sujetas de persecución. Recordemos cómo se le obligó a un legislador a pedir disculpas por expresiones provocadas fuera de su función, pero cuando esos legisladores están en pleno, en sesión, y emiten opiniones, son inviolables. Ahora bien, si dentro de la sesión un legislador se pone a solicitar una intervención extranjera, pues amerita que se estudie y que se solicite, que se determine si ha lugar o no quitarle el fuero, porque, insisto, la libertad de expresión no es absoluta, y menos cuando se establece en el propio catálogo de la ley del Código Penal Federal la posibilidad de cometer traición a la patria. Nunca dice el Código Penal Federal, menos los legisladores, eso sí lo podrán pedir cuando quieran. No, es todos, las leyes son generales, y si abusando de tu fuero estás cometiendo un delito, porque estás llamando, flagrantemente estás llamando y solicitando una intervención extranjera, creo que hay posibilidades de que así sea. Estoy muy de acuerdo con que ni la presidenta ni el gobierno federal tenga la intención de meterse en este tipo de problemas, de debates jurídicos que se antojan también un poco ruidosos o frívolos para algunas personas, pero los ciudadanos creo que tenemos todo el derecho de indignarnos y de solicitar que se abra la comisión instructora para determinar si hay lugar o no a quitarle el fuero para que inicie investigaciones la Fiscalía General de la República. Nada más para eso. No significa meterla a la cárcel, ni mucho menos. Que se inicie una investigación y que entienda que hay ciertas declaraciones que tienen consecuencias, que no tienen que ver con su fuero. Exactamente, y es muy importante tener estas puntualizaciones desde el punto de vista legal. Andrés García Reper, abogado constitucionalista, muchas gracias por darnos luz en este tema que luego se presta a muchas confusiones. Gracias, Andrés. A la orden, Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Es Andrés García Reper, abogado constitucionalista, colaborador de los medios públicos. Mire, en este momento, a propósito de este tipo de temas que tienen que ver con las autoridades de Estados Unidos, hay una conferencia de prensa en Estados Unidos a propósito de la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada García el mayo. En este momento habla Joseph Nocella, quien es fiscal federal de Distrito Este de Nueva York. Escuchemos unos segundos en una traducción de Noticias Telemundo. Gracias, fiscal Nocella. Soy Matthew Gagliari y soy el fiscal adjunto de la División de Asuntos Criminales y ex fiscal aquí en el Distrito Oeste de Nueva York. Hoy se cumple otro hito en el esfuerzo incansable del Departamento de Justicia para la eliminación de los cárteles, uno de los grupos y personas más notorias del narcotráfico. El Mayo Zambada ha sido condenado después de confesar más de 3 décadas de actividad criminal al servicio del implacable cártel de Sinaloa. Durante décadas, este grupo, bajo el liderazgo del Mayo, hizo miles de millones de dólares importando drogas peligrosas a Estados Unidos, intensificando la epidemia de las drogas en nuestras comunidades, inundando nuestras calles con cocaína, heroína y últimamente fentanilo. Hoy el Mayo admitió unos delitos terribles, incluyendo manejar esta operación criminal que distribuyó más de 1,5 millones de kilos de cocaína, además de otras drogas. Él hizo pagos para actuar con impunidad y protegió las operaciones del cártel, ordenando actos de extrema violencia, dejando una estela de sufrimiento humano, incluyendo víctimas inocentes. El Mayo, debido a su declaración, pasa el resto de su vida en la cárcel
y se le incautarán bienes por $15.000 millones. Esto no hubiera sido posible sin los fiscales y agentes que han hecho un trabajo extraordinario, armando este caso pieza por pieza y llevándolo hasta su conclusión. Este es otro resultado significativo bajo el liderazgo de la secretaria Bondi en el esfuerzo del departamento para eliminar los cárteles de las drogas. Como parte de ese esfuerzo, hemos visto más de 15 líderes del grupo enfrentados a la justicia en tribunales de Estados Unidos, una de las mayores acciones policiales en la historia de los Estados Unidos. Otros líderes han sido encausados como parte de organizaciones terroristas y han sido encausados también. Seguimos yendo en pos de estos individuos para que enfrenten a la justicia en tribunales de Estados Unidos. Como fiscal interino adjunto, quiero agradecer a todos nuestros aliados, especialmente a los fiscales Jace Bourne y Kirk Kenridge, así como a todos los fiscales y miembros de los cuerpos policiales que están con nosotros. La secretaria ha dejado en claro que la meta del departamento es erradicar el daño causado por los cárteles en las comunidades de los Estados Unidos. Y el departamento está teniendo progresos significativos en aras de esa meta. Gracias. Escuchábamos a Matthew Gagliotti, quien es el fiscal general adjunto interino, en esta conferencia de prensa en Estados Unidos a propósito de la declaración de culpabilidad en dos de los 16 delitos que enfrenta Ismael Zambada García El Mayo en Estados Unidos. La primera persona en hablar en este encuentro con los medios de comunicación fue justo la fiscal general Pam Bondi, quien indicó que El Mayo nunca más volverá a estar en libertad. Además, lo acusó de pagar sobornos a funcionarios y también a funcionarios corruptos. Vamos a escuchar a la fiscal Pam Bondi. El Mayo también se aseguró que el cártel de Sinaloa operara y protegiera el negocio del tráfico de drogas dependiendo de extrema violencia. Utilizaron armamento de tipo militar e instruyeron a sus sicarios para matar adversarios. Cometieron asesinatos terribles, secuestros y crímenes horribles para mantener las disciplinas en su organización. Él ordenó la muerte de incontables individuos y rivales. Muchas personas inocentes murieron como resultado de esto también. El Mayo operó con impunidad a los niveles más altos del mundo del narcotráfico de México, pagando sobornos a funcionarios gubernamentales, sobornando a funcionarios policiales. Él controló a funcionarios corruptos y a funcionarios que protegían a sus trabajadores y sus embarques de drogas que viajaban de México a nuestro país. Los crímenes de El Mayo han sido tan prolíficos que en las últimas 2 décadas él ha sido encausado en no menos de 16 tribunales federales de nuestro país. 16. Desde el distrito oeste de Texas a Chicago, aquí en el distrito este de Nueva York. Él escapó a la justicia durante décadas, pero bajo el liderazgo del presidente Trump, finalmente ha sido sometido a la justicia. Ahí pues la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en esta conferencia de prensa en Estados Unidos, que todavía sigue en este momento, habla Terry Cole, quien es el director de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en la famosa DEA. Él estuvo asignado a México durante varios años y pues tuvo una muy mala relación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que decidió ponerle límites, los límites que nunca le puso los gobiernos ni del PRI ni del PAN. De hecho, en el periodo de la usurpación de la presidencia de Calderón Hinojosa, Terry Cole gozó de absoluta libertad para hacer lo que quiso en territorio nacional con la violación de las leyes de nuestro país. Por lo pronto, la fiscal Pam Bondi declaró que, destacó más bien la extradición de 50 capos de la droga de México a Estados Unidos por parte del gobierno de nuestro país. Desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, dijo que las organizaciones criminales de México y de otros países han amenazado la soberanía de Estados Unidos y van a enfrentar la justicia. Esta conferencia de prensa sigue, le tendremos todos los detalles más
Adelante, esto a propósito de que, bueno, el Mayo Zambada compareció hoy en su primera audiencia ya formal ante un juez en Estados Unidos y allí se declaró culpable de 2 cargos. Aceptó hasta ahora, es lo que se ha informado, que se le va a también incautar, no es que haya aceptado, o el gobierno de Estados Unidos pretende incautarle $15 mil millones, que es lo que dice Estados Unidos que es la fortuna de Ismael Zambada García. Todo parece indicar que habría un acuerdo de colaboración de que fue el principal líder del cártel de Sinaloa durante varios años en México, un acuerdo de colaboración con el gobierno estadounidense a cambio de no enfrentar la pena de muerte. Pero lo que escuchamos ahora mismo en voz de funcionarios estadounidenses, todo parece indicar que va a solicitar la Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Justicia va a solicitar cadena perpetua para el Mayo Zambada. Más adelante le tendremos todos los detalles. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Vamos a volver a temas más agradables. La verdad que, como le decía al inicio de este servicio informativo, pues sí, la realidad es esa, sí está muy, muy complicada a veces, pero no significa que sea nuestro destino ni que sea lo único que existe en nuestro planeta. También está la música que ayuda a ubicar, y que la hemos utilizado nosotros como un auxiliar para darle un poco más de contexto y ubicar a ciertos personajes, pero que a veces nada más cumple uno de sus propósitos centrales, no nada más nos hace reflexionar, también nos hace reír y, ¿por qué no?, también bailar. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompetando anuncian. En Caldera Don Macondo sueña con José Argario, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas del Remedio es violín, las pasiones de Amaranta guitarra, el embrujo de Mellares como es Úrsula 100 años, Soledad Macondo, Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp. 5566 31 24 27. 5566 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias. Así nos llamamos en X y en Threads, en Hilos. Y también nos llamamos Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @najar en la red social X, que se llamó en algún momento Twitter. Mire, antes de pasar a otros temas, el dato que me quedó pendiente de ofrecerle, porque fuimos a la entrevista con Andrés García Reper y luego nos enlazamos a Estados Unidos, donde sigue la conferencia de prensa de las autoridades de justicia a propósito del caso de El Mayo Zambada. Mire, el diario El Universal publicó una encuesta en su edición de hoy, elaborada por Buendía y Márquez. Se dio a conocer en este sondeo que el 70% de los mexicanos, 7 de cada 10 mexicanos, apoyan el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. 7 de cada 10 están en favor. 7 de cada 10 mexicanos apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Si se elimina el margen de error que siempre existe allí, de algunas encuestas la tienen en 5%, esta la tienen en 4%, el promedio debe ser de 3, máximo 3, bueno, sería el apoyo de 74%. Es parte de lo que se dio a conocer por el diario El Universal, que no es para nada, pero absolutamente para nada cercano siquiera a el proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso les digo que al señor Francisco Ili Ortiz, que es el dueño de El Universal, le ha dado mucho coraje, tenido que publicar esta encuesta, o a lo mejor lo hicieron también pues con algún ánimo, porque es parte de la costumbre en la prensa mexicana
que les da por publicar este tipo, lo tienen que hacer porque es información pura y dura, ni modo que cambien los datos de la encuesta, faltaba menos, y sobre todo cuando todas las demás encuestas hablan de que hasta un 80% ha llegado a registrar la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también porque una manera pues de mandar mensajitos ahí de son, digamos que de amor y paz, ¿no? De parte de este periódico que es muy, muy crítico, casi siempre sin argumentos, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí, vamos a otras noticias. Milei baila un tango por sus mordidas. En México le dicen mordidas, es ese acto de solicitar ahí palchesco, de pedir ahí para ayudita, la chambita, ahí como una cosa suya, como dicen, lo dejo a su criterio, oríllese a la orilla y platicamos, no es por mí, es por mi jefe. Pues este tipo de mexicanismos se aplican también para otros países. En Argentina y en algunos otros lugares de Sudamérica, a la mordida le llaman coima. Y pues es lo mismo, nomás que en algunos casos pues sí tiene sus repercusiones, porque allá ya cuando llega al nivel descarado, como es el caso de Javier Milei, de su hermana y colaboradores, pues sí se acerca mucho al ridículo. Por eso le decimos que Javier Milei anda bailando un tango, lo traen de tingo en tango, aunque él parece que no se da cuenta por el escándalo de las coimas. Resulta que su hermana, la hermana que pues, es como digamos la que gobierna a veces en Argentina, pues se ha dedicado a pedir mordidas, coimas pues, y también han sido acusados la familia de Javier Milei y él mismo, el presidente de Argentina, pues de pedir, de quitar recursos destinados para atender a personas discapacitadas. Vamos a escuchar a nuestra compañera Kathleen Velázquez con los detalles. El presidente de Argentina, Javier Milei, así como su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fueron denunciados penalmente por presuntos contratos de corrupción. La denuncia presentada por el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, expuso que en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, existe un esquema de cobros y pagos de sobornos en relación a contratos de provisión de medicamentos. Expuso que con estas acciones se afecta directamente a los fondos públicos de la nación y corresponden a delitos de cohecho, administración fraudulenta, así como negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública. La denuncia fue admitida por el juez Sebastián Casanello, quien el viernes ordenó 14 allanamientos para la búsqueda de pruebas en relación al delito. Además del mandatario y su hermana, también están demandados el asesor presidencial Eduardo Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el exabogado del presidente y director ejecutivo de ANDIS, Diego Españolo, el director nacional de acceso a los servicios de salud de ANDIS, Daniel Garbellini, así como Eduardo Kovalipker, dueño de Suizo Argentina, comercializadora de medicamentos involucrada. Las acusaciones derivaron de presuntos audios del director de ANDIS en los que detallan que los laboratorios de medicamentos pagan un 8% de los montos para garantizar los contratos con el Estado. A su vez, del 3 al 4% es destinado a Karina Milei. Se estima que el total de la defraudación va del $500,000 a los $800,000 mensuales. Tras la difusión de los audios, el gobierno de Argentina apartó de su cargo a Españolo, así como Garbellini. A través de un decreto presidencial, confirmaron que la limitación de sus designaciones tenía por objetivo que el Poder Judicial de la Nación pueda realizar las investigaciones necesarias y correspondientes sobre el caso. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en prisión domiciliaria, aseguró que el caso es muy grave. A través de sus redes sociodigitales, señaló que, con base en los audios, se confirma que Milei estaba enterado del caso de corrupción. En este contexto, escribió: Milei,
¿te acuerdas de la doctrina de vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribir, con el argumento de que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que los sobornos del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal, porque si yo como presidenta debía saber, por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público. Imagínate tú, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal, Diego Españolo, al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de el jefe y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra. ¿En qué otros casos de presunto fraude ha sido señalado el mandatario argentino? En febrero pasado, 40,000 personas denunciaron una estafa realizada en Argentina, España y Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Javier Milei promocionó una criptomoneda llamada Libra que en cuestión de minutos llegó a su valor máximo y horas después perdió casi todo su valor. En este sentido, expertos señalaron que solo algunas personas ganaron $180 millones. Esta criptomoneda habría sido lanzada por un estadounidense de 28 años, que hasta esa fecha era desconocido. Sin embargo, fue bienvenido por la presidencia. Ante los cuestionamientos, Milei dijo que él no la promocionó, sino que solo difundió la información. Dijo que los detalles ya eran públicos en redes sociodigitales antes de que él las publicara en X. Medios internacionales señalaron que el estadounidense transfirió $500,000 a Milei tras su visita. También en febrero, y tras una visita a Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump, Milei aterrizó a Buenos Aires acompañado de empresarios cercanos a su gobierno, quienes no pasaron por el control aduanero y portaban varias maletas, por lo que se consideró que fue una decisión deliberada. Milei fue señalado por tráfico de influencias en un presunto esquema de contrabando. Para Imer Noticias, Catherine Velázquez. Ahí los detalles de lo que sucede en Argentina. Pero ¿cómo se encuentra la situación en este momento allá? Vamos a enlazarnos con nuestra compañera periodista Silvana Avellaneda. Silvana, buenas tardes. Gracias por este enlace. Te saluda Alberto Nájar. Hola, gracias a ustedes por convocarnos y por estar pendientes de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, Alberto. Siempre estamos pendientes de lo que sucede allá en Argentina. Y ahora este caso, el caso de las coimas mordidas, como se le dice en México. ¿Cómo ha recibido el público argentino, la gente de a pie, Silvana, este nuevo escándalo alrededor del presidente Javier Milei? Bueno, justamente un consultor, Manuel Zunino, dio a conocer una encuesta que se realizó entre el viernes y el fin de semana y demuestra que él lo define como un shock, digamos, en la opinión pública. Hay un gran impacto, sobre todo, no solo por la causa de corrupción en sí misma, sino también por lo que significa en esta causa en particular, que son coimas involucradas dentro de lo que es la Agencia de Discapacidad. Este shock y esta caída en la imagen del gobierno viene a cuento de que ustedes seguramente recordarán o sabrán que en Argentina está habiendo profundos recortes en lo que es el Estado y una de las áreas en donde se hizo el recorte de fondos y hubo mucha disputa en torno a eso fue el área de la discapacidad, digamos. El Estado retiró mucho de su financiamiento y retiró mucho de su cobertura a los más de 3 millones de argentinos que se calcula que existen
que viven con algún tipo de discapacidad. En un primer lugar, se argumentó que esto era porque es verdad, había muchas que habían sido otorgadas sin que la persona tuviese algún tipo de discapacidad que pudiera ser reconocida, pero en otros casos el gobierno se mantuvo firme en sostener que no había dinero para aumentar el fondo de dinero para las prestadores sociales, ya sea masajistas, enfermeras, cuidadores, médicos, etcétera, etcétera, que atenden a esta población tan vulnerable. Entonces, si no había plata para una agencia de discapacidad, salen estos audios en donde se hablan de millones de dólares en coimas, de medicamentos que también habían sido recortados a las personas para quienes estaban destinadas. El shock y el malestar y el mal humor social es total. Es total. Entonces, Silvana, ¿cuál sería en este caso o cuál ha sido la reacción hasta este momento de Javier Milei? Y no sé si su hermana ha dado la cara en este caso. Mira, hasta ahora una de las cosas que están poniendo en manifiesto tanto en las redes, que se pone de manifiesto tanto en las redes como a nivel de los dirigentes de la oposición, es que ninguno de los dos se ha hecho cargo de hacer algún tipo de declaración en torno a esto. Quien sí ha hecho declaraciones en torno a esto ha sido el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que digamos que vendría a ser como una especie de vocero presidencial, que consideró que se trataba de algo que eran audios armados, que podían haber sido fruto de inteligencia artificial y demás. La cuestión es que lo único que se conoce de Karina Milei fue este sábado en la provincia de Buenos Aires, hubo un acto, recordemos que estamos en una campaña de medio término en Argentina para elegir diputados y senadores. Ella apareció en un acto en una localidad pequeña acá de la provincia de Buenos Aires y habló de que, bueno, había que votar la Alianza de la Libertad Avanza para evitar la vuelta de la corrupción, etcétera, etcétera. Fue lo único que se dijo, fue un video que fue filtrado por alguien de la concurrencia, pero oficialmente palabra tanto del presidente Milei como de su hermana no hay en torno a este caso. Ahora bien, ¿cuál sería el futuro político de Javier Milei? No sé si esto pudiera ser suficiente como para cambiar eventualmente el respaldo que llegó a tener o que entiendo que todavía tiene el presidente de Argentina, Silvana. Bueno, todos los consultores, incluso Manuel Zunino, que tiene la encuesta más reciente de este fin de semana, consideran que si bien es muy grave el daño que esta cuestión ha hecho a la imagen de Javier Milei por la cuestión de solidaridad y de empatía que genera en la población la cuestión de la discapacidad, pero calculan que podría tener algún tipo de impacto en la imagen gubernamental. Quizás significaría que podría dejarla en una baja de la cual no podrían recuperarse. En las elecciones podrían perder algunos distritos que tenían o que daban ellos por ganado, incluso algunos distritos que son históricamente cuna del kirchnerismo y que todas las encuestas daban que podrían haber ganado la Libertad Avanza, pero como te digo, es un nivel de incertidumbre muy grande porque el mal humor social es muy grande, pero al mismo tiempo las encuestas marcan que el hartazgo que existe con la política y con esta cuestión de los casos de corrupción eternos que circulan en todos los gobiernos, marcan una apatía total entre la población, ¿no? Sí, la verdad es que esa es parte de la realidad y una muestra evidente es justo el triunfo de Javier Milei como presidente de Argentina. Silvana, no hay que olvidar que Exacto. Sí. Exacto. Uh-huh. Sí, hubo un momento en el cual Javier Milei es un fenómeno emergente de este hastío en torno a las clases políticas tradicionales en Argentina, ¿sí? Sí, claro, y de lo que iba a comentar también, que seguramente lo recuerdas, que llegó un momento en el cual hubo un movimiento que decía que se vayan todos, con la idea de que todos son iguales, lo cual habla justo de este cansancio político y social de muchos en Argentina, Silvana. Exactamente, sí, así es verdad. Es muy triste lo que estamos atravesando, pero es real. Por eso digo, hasta los mismos analistas tienen esta cuestión de la incertidumbre en torno al humor social, ¿no? En la calle, en el día a día, hay mucho mal humor, pero eso no se sabe cuánto puede llegar a impactar en tipo de manifestaciones o
o de la cuestión del voto y el sufragio, ¿no? Hay cuestiones que en Argentina son como, las divisiones pueden ser muy fuertes y muy tajantes, ¿no? Entre blanco y negro en determinadas cuestiones, pero hay algunas que unifican a todos por igual, sea la ideología de la que sea, que son la salud pública, la educación pública, el cuidado hacia los jubilados y el cuidado hacia las minorías, a las minorías en desventaja, como ser los discapacitados. Entonces es un área muy sensible y está todo por verse. Exacto, está todo por verse. Y por lo pronto te agradezco, Silvana Avellaneda, periodista en Argentina, que nos hayas contado un poco de cómo se encuentra en estos momentos ese país hermano y tan querido por todos los mexicanos. Muchas gracias, Silvana. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ella es Silvana Avellaneda, periodista argentina, y esto que ella define como el hartazgo social, el mal humor social que existe en Argentina y que de alguna u otra forma Javier Milei es resultado también de este cansancio de que todos pareciera que son iguales, según señalaron en su momento, y pues por eso llegó este personaje, Javier Milei, que como ha ocurrido en los últimos años en Argentina, pues siempre resulta peor el remedio que se quiere aplicar de lo que se quería atender. Habrá que revisar un poco más a fondo qué es lo que va a ocurrir en Argentina. Ahora sí es un poco precipitado tomar alguna idea, porque no hay un termómetro que nos pueda indicar, indicar hasta dónde va a ser el impacto que pueda llegar a tener este escándalo, que es de los más grandes que ha enfrentado Javier Milei, pero que hasta ahora no parece ser el escándalo que pudiera ser el punto de cambio, el punto de quiebre para esta administración tan estrafalaria que encabeza este personaje que reconoce abiertamente pues que él recibe la ayuda, asesoría, el respaldo, el consuelo de seres del más allá, y no hablamos de sus familiares o personas íconos de alguna lucha social que él pudiera tener como una referencia. No, él recibe el consejo pues de sus perritos que pasaron a otro plano y que pues le ladran y le dicen lo que debe hacer. Es lo que dice Javier Milei, ¿eh? No una cuestión de invento ni mucho menos, así lo han reconocido algunos de sus colaboradores. El Mayo se declara culpable en Estados Unidos. Y como le habíamos ofrecido, volvemos a que es uno de los temas noticiosos de este día. Ismael Zambada García, uno de los líderes y también uno de los fundadores de este grupo delictivo al que la DEA bautizó como Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn por dos cargos de crimen organizado. Nuestra compañera Georgina Hernández nos cuenta qué fue lo que sucedió exactamente. Cuéntanos, Georgina, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, un saludo al auditorio de Imer Noticias. Como ya lo adelantas, este lunes Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua, los cuales, según los fiscales de Estados Unidos, pues están relacionados con su liderazgo al frente del cártel de Sinaloa, así como en su responsabilidad en la importación y distribución de cantidades masivas de cocaína, heroína y fentanilo a Estados Unidos. Y señalar, Alberto, que durante la audiencia en la corte neoyorquina, la cual duró unos 45 minutos más o menos, El Mayo, que estaba acusado de un total de 17 cargos, hay que recordar, reconoció el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Y señalar que de manera textual señaló: asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones, y además aceptó haber promovido la corrupción de policías, militares y políticos en México. Y hay que recordar un poco, Alberto, que Zambada fue detenido en julio del año pasado, esto tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, en una avioneta en donde iba junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y desde que fue enviado a Nueva York en septiembre del año pasado, Zambada se había declarado no culpable. Sin embargo, fue en febrero ya de este año que su abogado Frank Pérez ya había señalado que si la fiscalía descartaba la pena de muerte, la situación podía cambiar.
No obstante, tras la audiencia de este lunes, el defensor del Mayo recalcó que esta declaración de culpabilidad, no implica que su cliente vaya a colaborar con la justicia de Estados Unidos, y además puntualizó que el Mayo no ha hablado con las autoridades norteamericanas. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado. Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. Esa es información que tiene y que va a dar las autoridades de Estados Unidos. No, esa es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. Información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. Y hay que señalar, Alberto, que aunque con esta declaración de culpabilidad el Mayo evitará ser procesado en un juicio público, también pierde su derecho a revocar la sentencia que le impondrá el juez encargado, que es Ryan Cogan, y que probablemente será de cadena perpetua. Además, también ya se dio a conocer que el juez Cogan detalló que el gobierno de Estados Unidos valoró en $15,000 millones los bienes y activos que Zambada había generado durante su medio siglo dedicado a actividades ilícitas, y que ahora tendrá que aportar a la justicia estadounidense. Y finalmente también se dio a conocer que la audiencia de sentencia para el capo mexicano está programada para el 13 de enero de 2026. Esa es la información que te tengo, Alberto. Ahí está la información. Entonces ya pronto va a ser en el mayo va a ser, enfrentar su juicio en enero del próximo año, ¿nos decías, Georgina? La audiencia de sentencia sí está programada para el 13 de enero de 2026. Perfecto, pues estaremos por lo pronto pendientes en lo que suceda hoy y los meses siguientes. Gracias, Georgina Hernández. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Pues sí, ahí lo que señaló el abogado de Ismael Zambada García del Mayo. Hace un ratito escuchábamos a la fiscal Pam Bondi y a otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos hablar sobre este caso, que es uno de los más relevantes para el gobierno de Estados Unidos y que ha pretendido presentarse como algo que puede simbrar al gobierno de México, porque está esta idea que, de adelanto de una vez, a partir de este momento se abre la temporada todavía más intensa de infodemia, de mentiras y de violencia política, con esta esperanza de tratar de ganar votos por parte de grupos políticos en nuestro país, particularmente vinculados a la derecha, y también con esta idea de apoyar al gobierno de Estados Unidos en un proceso de generar ruido político para tratar de mermar la presencia política del gobierno de México, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada justamente sobre este tema. Le preguntaron si el gobierno de México tiene alguna idea, algún temor por lo que pueda decir el Mayo Zambada. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar el Mayo? No, pues lo que vaya a declarar. Y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por prueba y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento. Por cierto que también, a propósito de estos temas, le preguntaron sobre la decisión de un juez de poner en libertad condicional, como se decía anteriormente, es decir, de permitirle que siga su proceso en libertad a el boxeador Julio César Chávez Jr. La presidenta dijo que fue la decisión de un juez federal, y en su caso le va a corresponder a la Fiscalía General de la República, que recuerde usted es autónoma, pues el apelar o no esta determinación. El juez que determinó dejar en libertad a Julio César Chávez Jr. se llama Enrique Hernández Miranda. Es un juez que ha sido desde hace varios años señalado, cuestionado, sobre todo en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, por liberar delincuentes. Es un juez a quien se le han ya contado al menos 58 liberaciones de delincuentes de alto riesgo. En algunos casos, por ejemplo, llegó a darse la liberación de un personaje vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se le detuvo con drogas, se le detuvo con armas de grueso calibre, se le detuvo con granadas, con fusiles de asalto Barrett, con explosivos y con varios kilos de drogas. El argumento del juez para poner en libertad a este personaje fue que la droga era para consumo personal
y que por eso no se acreditaba la investigación, los cargos que le presentó la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada. Dijo que no, que esos kilos de droga eran para su consumo personal y por eso decidió liberar el juez Enrique Hernández Miranda a este presunto delincuente. Y como otros casos, ha liberado a violadores, también a personas acusadas de abuso sexual, a personas acusadas de delincuencia de narcotráfico, de robo de autos, en fin, como le digo, se le han acusado por lo menos unos 50 casos en los cuales este juez ha determinado la liberación de delincuentes de alta peligrosidad, 58 en lo que va de este año. Este juez tuvo la osadía de presentarse a las elecciones del pasado 1 de junio. Él estaba en la idea de que estaba haciendo bien su trabajo y se presentó para que fuera ratificado, para que la gente votara por este personaje, el juez Enrique Hernández Miranda. Pues no, la gente no es tonta y simple y sencillamente decidió que no quiere personajes como este juez que libera a delincuentes, y como ha sido el caso ahora de Julio César Chávez Jr. Por cierto, mire, vamos a volver un segunditos con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Ella dijo, justo en esta conferencia de prensa que terminó hace unos minutos, que no se van a compartir informaciones específicas sobre las investigaciones en contra de los líderes de cárteles de narcotráfico que son juzgados en Estados Unidos. Le preguntaron sobre la petición reiterada del gobierno de México para que informe cómo fue que se dio la detención de Ismael Zambada García. Ella dijo que no se van a dar a conocer estos detalles. Vamos a escucharla. Queremos agradecerle a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia. No vamos a discutir detalles específicos de investigaciones, pero bajo instrucciones de Donald Trump hemos traído a más líderes de los cárteles para que enfrenten a la justicia que ningún otro gobierno en la historia de este país. Por cierto, la fiscal Pam Bondi recordó que Estados Unidos no puede pedir la pena de muerte contra mexicanos como un acuerdo que existe desde hace décadas entre ambos gobiernos. Yo he hecho esto toda mi vida como fiscal, lidiando con México. No podemos pedir la pena de muerte, ese es un acuerdo que tenemos con México. Cuando estos individuos llegan a nuestro país, incluyen muchos casos. Este hombre tiene 78 años de edad, pero va a pasar el resto de su vida como un condenado a muerte. Va a pasar el resto de su vida ahí en la prisión, según han dicho. Es el caso de Ismael Zambada García el Mayo. Y por su parte, Terry Cole, quien participó en esta conferencia de prensa, dijo que el trabajo con el gobierno de México no ha acabado y son parte pues de los detalles que se dan toda a conocer sobre esta conferencia de prensa y los datos que van a salir. Van a seguir este tipo de señalamientos en los próximos meses hasta que llegue la audiencia de sentencia en contra del Mayo Zambada en enero del próximo año. Netanyahu sigue asesinando periodistas. Esta es parte de la realidad y es un tema que en Imer Noticias, en el Sistema Nacional de Noticiarios, no lo vamos a dejar. Nosotros no vamos a retirar nuestros reflectores informativos sobre el genocidio, la barbarie, los actos de lesa humanidad que comete Benjamín Netanyahu, acompañado de la mayor parte de los israelíes que están de acuerdo en que se extermine a niñas, niños y mujeres y niños y hombres palestinos. Están de acuerdo en convertirse en seres inhumanos. Luis Camarillo nos cuenta. Este domingo las fuerzas de defensa de Israel realizaron ataques aéreos en Sanaa, capital de Yemen, lo que dejó como saldo 2 muertos y 35 heridos. Esto en represalia por el lanzamiento de un misil por parte de los rebeldes hutíes hacia Israel en pleno apoyo a Gaza. El ejército israelí describió el ataque previo como la primera bomba de racimo usada por los rebeldes contra su territorio desde el año 2023. Israel aclaró que los ataques se centraron contra las plantas de energía descritas como una instalación clave para actividades militares y un sitio militar cerca del Palacio Presidencial.
كتلوا الناس راح الدفاع المدني كتلوا الناس استهداف كبير الآن 20 personas asesinadas, entre ellas 4 trabajadores sanitarios y 5 periodistas, dejaron este lunes 2 ataques del ejército de Israel al hospital Nasser, al sur de la Franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud indicó que otras 50 personas resultaron heridas, entre ellas pacientes en estado crítico. Por ello, el director de la OMS, Tedros Adhanom, exhortó a un alto al fuego en Gaza para así detener los ataques a las instalaciones de atención médica. Cabe mencionar que en un primer ataque murió la reportera Hussam al-Masri, y mientras otros comunicadores y otras personas intentaban recuperar el cuerpo de su compañera y otros lesionados, las fuerzas de defensa de Israel perpetraron otro ataque en el lugar, plenamente identificado como hospital. La y los reporteros asesinados trabajaban para la agencia de noticias AP, Reuters y Al Jazeera, así como medios locales, por lo que desde el 7 de octubre de 2023, fecha del incremento de los ataques de Israel en Gaza, suman 274 periodistas palestinos asesinados, según un recuento del medio catarí. Como es costumbre tras estos ataques a hospitales, escuelas o campos de refugiados, las fuerzas de defensa de Israel admitieron la agresión, pero que ya investigan el hecho para deslindar responsabilidades. Thibaut Brutin, director general de Reporteros Sin Fronteras, condenó esos ataques constantes contra los periodistas en Gaza. ¿Cuándo y dónde va a terminar esto? ¿Vamos a permitir que las fuerzas de Israel sigan asesinando repetidamente a periodistas? Existe el derecho internacional, existen garantías para los periodistas que cubren conflictos. Por otra parte, el guionista de cine, el escocés Paul Laverty, fue acusado de terrorismo por su apoyo a la organización Acción Palestina, declarada como organización extremista por el gobierno del Reino Unido. El guionista fue detenido en Edimburgo mientras portaba una playera que decía: genocidio en Palestina, es hora de actuar. Lo que realmente quería saber de la policía era con qué parte de las 7 palabras de la camiseta no estaba de acuerdo. Es bastante surrealista. He sido acusado de un delito de terrorismo y tengo que ir a juicio el próximo 18 de septiembre, acusado de terrorismo, porque me opongo al hambre, porque me opongo a la ejecución por hambruna. El sistema judicial simplemente no funciona, y aunque tenemos la ley de nuestro lado, no la podemos implementar. Así es que creo que tenemos que cambiar la narrativa. Creo que debemos recordar que el tribunal más importante en el mundo es el tribunal de la opinión pública. La gente normal se opone a la hambruna, al genocidio y a la venta de armas para el apartheid del Estado de Israel. Incluso en Alemania, el estado que más apoya a Israel, el 70% de la población quiere acabar con la venta de armas a Israel. Y en este país, no me sorprendería que estuviéramos en el 90%. Ese es el tribunal realmente importante. No el tribunal de Mickey Mouse, no el de esos pedantes que tienen que sacar un microscopio y mirar el tamaño de la letra de una camiseta. Así es que es un gran placer estar aquí en solidaridad con todas esas personas que han decidido no dejar su conciencia en silencio. Vamos a parar a los asesinos, el genocidio en Palestina y continuar con las obligaciones bajo el marco de la Convención del Genocidio. Murder, genocide, Palestine, and carry out the obligations under the Genocide Convention. Desde hace 2 meses en el Reino Unido, centenares de personas han sido detenidas y acusadas de terrorismo por portar pancartas o playeras con el nombre de la organización Acción Palestina, la cual fue declarada como terrorista con la mayoría de votos en el Parlamento británico. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Esto es lo que sucede en Gaza, donde Benjamin Netanyahu y su caterva de supremacistas y de presuntos genocidas, porque todavía tienen el derecho a que sean juzgados, aunque la acusación es contundente, pues pretenden que no se sepa, quieren que no se sepa la barbarie que cometen todos los días, el asesinato sistemático de niñas, niños y mujeres palestinos, su decisión de utilizar el hambre como un arma de guerra, de llevar a la catástrofe humanitaria a 2 millones de personas, de tal manera que la ONU se vio obligada a reconocer que existe hambruna en Gaza. Es la primera vez que se hace esta declaratoria fuera de un país africano. A pesar de todo esto que es conocido, Benjamin Netanyahu y los israelíes no quieren que se sepa, no quieren que el mundo sepa lo que allí sucede y usan la forma de tratar de ocultarlo, además de sancionar económica y políticamente a quienes osan criticarlos y decirles sus verdades, es decir, que son genocidas. Lo hacen asesinando periodistas. Han sido asesinados más periodistas en Gaza que todos los que asesinó Adolf Hitler en la Segunda Guerra
mundial, los que murieron en ese periodo tan duro en la historia de la humanidad. Es decir, los israelíes han rebasado a los nazis. Mire, vamos a otras noticias. Regresamos a la República Mexicana. En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, llegó el primer avión Embraer, propiedad de la empresa de aviación del Estado Mexicana de Aviación, y ya hizo su primer vuelo desde ahí, desde el AIFA, hacia Tulum, Quintana Roo. Víctor Raúl Ramírez estuvo allí en las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Buenas tardes, Víctor. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, este lunes a las 10 de la mañana despegó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia Tulum el primer avión Embraer que adquirió la empresa estatal mexicana y que llegó a nuestro país el pasado 1 de julio. El general Leobardo Ávila Bojorquez, él es director de Mexicana, destacó las ventajas que ofrecerá a los pasajeros este nuevo avión con tecnología de última generación. Vamos a escuchar. Mexicana está comprometida a hacer esa línea del pueblo que precisamente ofrezca un transporte aéreo accesible, cómodo y puntual para cada una de las y los mexicanos. El día de hoy estamos muy contentos, todo el equipo de Mexicana está muy entusiasmado, pero también muy orgulloso de haber llevado todo este proceso de recepción, certificación de esta nueva aeronave para brindar un servicio a cada una de las y los usuarios pasajeros de Mexicana que nos están prefiriendo para volar a los 14 destinos que actualmente estamos atendiendo. Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que la empresa del Estado Mexicana cuenta ya con 14 rutas y destacó el incremento en el número de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles durante el último año. Vamos a escuchar. Que es una aerolínea de inclusión, una aerolínea, como decimos en el turismo, para todas y todos, que genera una palabra que se llama prosperidad compartida, porque además nos permite conocer estas joyas ocultas que tiene México y que ahora está a disposición de los mexicanos el poder acceder a destinos turísticos que son joyas en el mundo. Mexicana cada vez va en aumento, tiene un 17% más de pasajeros versus el mismo periodo que el 2024 con 14 rutas y los cuales los invitamos ahora a que las conozcan. Ya es muy fácil en la aplicación de Mexicana poder adquirir sus boletos, conocer los diferentes itinerarios. Y bueno, cabe destacar que ya son 3 los aviones Embraer que han llegado desde Brasil a México y llegarán 17 aeronaves más en lo que resta del presente año y también de los años 2026 y 2027, esto para completar los 20 aviones que compró Mexicana. Estos aviones generan una reducción en el consumo de combustible del 29% en comparación con jets de generaciones anteriores. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera del pueblo, en la conferencia en Palacio Nacional, dijo que se han reducido los decomisos de droga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez porque las operaciones de carga se trasladaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a escucharlo. Fue muy bueno cambiar la carga de la Ciudad de México al AIFA. Todas las empresas que están en el AIFA hoy estén muy contentas. Si hay alguna que tiene algún detalle, algún problema, se le atiende de manera inmediata, porque fortalece la seguridad, entre otras cosas, además de la eficiencia, dada la saturación del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, es más eficiente y además hay mayor seguridad. Entonces, ha habido algunos decomisos, pero ahora pues ya no, como se revisa toda la carga, pues hay menos llegadas de droga a este aeropuerto. Es otra vía que ahora quieran agarrar los cárteles mexicanos, los cárteles para pasar por aquí. Se revisa, funciona muy bien el AIFA, la verdad, muy, muy bien. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia por los 100 años de la fundación del Banco de México. Jessica Martínez, estuviste pendiente. ¿Qué pasó? Cuéntanos, buenas tardes.
Así es, Alberto. Buenas tardes. En el marco de los 100 años de fundación del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un desafío para los actores del sistema financiero mexicano. Que se centren en hacer más competitivo y accesible el financiamiento para los distintos sectores de la población, al apuntar que México es uno de los países de América Latina y del mundo donde menos créditos se otorgan, sostuvo que el financiamiento debe contribuir a un desarrollo más incluyente. Vamos a escuchar lo que dijo. Y sin crédito suficiente, el desarrollo productivo se frena, la innovación se limita y la desigualdad puede profundizarse. La tarea es clara para todas y para todos, me incluyo como presidenta. Necesitamos ampliar el acceso a créditos responsables que impulsen a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a las familias trabajadoras. El financiamiento debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un motor del desarrollo incluyente. Un país con baja inflación, pero sin crédito suficiente, es un país que se queda corto en su potencial de crecimiento. En el evento conmemorativo sostuvo que esta institución se ha desempeñado como guardián de estabilidad y garante de la soberanía económica. Acotó que la labor del Banco de México para mantener la estabilidad de precios no solo ha sido técnica, sino también social, porque el simple hecho de conservar el poder adquisitivo de las familias en momentos de crisis e incertidumbre ayuda a la población que menos tiene. Asimismo, agregó que la tarea del Banco Central ha adquirido aún mayor importancia ante los cambios de las políticas comerciales en el mundo. Escuchemos. En un entorno global marcado por la incertidumbre, por la nueva política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, las decisiones del Banco de México han contribuido a mantener un entorno económico estable, que protege el ingreso de las familias mexicanas y genera condiciones propicias para el desarrollo productivo. Esa estabilidad ha sido clave para impulsar la inversión, fomentar el empleo formal, reducir la volatilidad del tipo de cambio y mantener finanzas públicas sostenibles. Alberto, auditorio, de la información que tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica Martínez. Muchas gracias por tu información. Ya con esto cerramos esta emisión de El Acento, tu punto de referencia. A las 6 de la tarde le espera Gustavo Ramírez en SPR Informa, tu punto de referencia. Y mañana a las 7 de la mañana en punto, Adriana Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia. Hoy es el Día Nacional de el bolero, y para recordarlo, y pues también porque el bolero tiene de pronto algunas canciones que son muy ad hoc a propósito de las mentiras y de la desinformación y de todo lo que manipulan los medios comerciales y las redes sociodigitales, pues qué mejor que dedicarles esta canción de uno de los grandes, Víctor Iturbe, El Pirulí, con esta rola. Hasta mañana. Ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero, sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero, me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.